Gracias, Carlos, Laura, buenos días. Bueno, dengue, siempre digo que es ese amigo familiar que vino de visita y más nunca se fue. Es el primer brote grande de dengue en Venezuela de la historia relativamente contemporánea, desde el año 90, y desde entonces más nunca se fue y ha estado históricamente año tras año con una curva particularmente ascendente. No importa lo que pase, no importa cuánto llueva, si es año de sequía o año de lluvia, hemos tenido casos durante todo el tiempo. No es lo mismo que pasa en otras partes de América Latina, por cierto, ¿no? O sea, en otros países de América Latina también ha habido dengue, pero ha habido años silenciosos con años de actividad. En Venezuela llegó el año 90 y más nunca se fue. Y es algo a lo cual nos hemos acostumbrado los venezolanos. Y siempre decimos que es algo a lo que no debemos estar acostumbrados. Nosotros podemos luchar contra el dengue, podemos abatir el dengue y hay formas de identificar la enfermedad, saber cuáles son los puntos críticos y tratar de bajar los casos a lo mínimo posible. Claro, tenía, doctor, cifras a propósito de casos registrados por año y quería que lo mostráramos porque hablaba del pico que hubo en el 2010 y lo que ha provocado esto para sacar el cálculo quizás por cada año. Pero ¿cómo has tenido? Vemos ahí la curva de crecimiento y quisiera que nos explicara por año cómo está la situación. Estos son datos del Ministerio de Sanidad obtenidos del boletín epidemiológico de la semana 52, que es la última semana del año, donde ves los datos acumulados desde el año 2001 hasta el año 2013 con una proyección para el 2013. Llama la atención, la línea roja es la tendencia geométrica de esa progresión desde entonces, como ven es ascendente con una diferencia de 20.000 casos entre 2001 y este momento, o sea que siempre ha estado subiendo. Y vemos dos condiciones claras. Una, hay unos picos muy grandes, como el año 2010, que hubo más de 100.000 casos en el país, 2007 alrededor de 80.000 casos y 2001 fueron los peores años. Pero lo más importante es que los puntos bajos de la curva están alrededor de 30 a 40.000 casos al año. O sea, no ha habido ningún año en Venezuela desde el año 90 en que haya muy pocos casos o ningún caso. Doctor, ¿se puede hablar de epidemia entonces en el país? La epidemia es estos picos, ¿no? Ajá. Y la endemia o alta endemia es la parte baja de la curva. Entonces tenemos una mezcla de las dos cosas que está explicada por diferentes factores. Uno de ellos es que los 4 serotipos están circulando todo el tiempo desde hace mucho tiempo, antes del 2001 inclusive. Entonces eso produce ese doble fenómeno que hace que de alguna manera tenga unas características particulares en Venezuela el dengue en relación a otros países del mundo. A eso iba precisamente, porque las características en Venezuela son diferentes a las de otros países. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la razón fundamental? Un tema climatológico, quizás de ubicación geográfica, ¿algo tiene que ver con eso? O descuido, tal vez. Yo creo que si bien es verdad que el dengue tiene un componente ecológico importante que tiene que ver con modificación de lluvia, calentamiento global, por repoblación de Aedes a través de toda América Latina. Eso pasa igual en Colombia que en Venezuela, o pasa igual en Ecuador, que son nuestros vecinos más cercanos. Y las curvas ahí son completamente diferentes. Yo creo que hay un tema ahí de políticas públicas. Si tú dejas de financiar los programas de control de vectores, y esto es una enfermedad típicamente de control de vector, o sea, si tú controlas el mosquito, que es el que transmite la enfermedad, tú de alguna manera bloqueas la enfermedad muy efectivamente. Entonces, eso requiere políticas, estrategias, pensamientos. Pero ¿por qué no se le ha dado jerarquía desde el punto de vista de las políticas públicas? O sea, ¿qué priorizan más frente a una situación tan delicada como esta? Bueno, lo primero es que llama la atención, inclusive modernamente, que hay énfasis en el tema del control de vector adulto del mosquito. Anteayer salió unas declaraciones del director de control de endemias diciendo que hay que enfocarse en el combate del mosquito, y es justamente lo contrario. El mosquito vive 2 días solamente. Si tú tienes que fumigar toda Venezuela cada 2 días, bueno, vas a tener una cantidad de eventos secundarios, etcétera, etcétera. Eso no resuelve el problema. Tú tienes que controlar las larvas. Y para controlar las larvas, tú tienes que meterte en la casa de la gente. Si tú no utilizas a las personas como aliados en el combate del dengue, casa por casa, esto es una pelea cuerpo a cuerpo contra el dengue, no vas a lograr controlar la enfermedad. Y eso tienes que buscarlo, que la gente identifique las larvas. Nosotros hemos hecho estudios en el municipio de Sucre donde evaluamos el dengue como conocimiento, cuánto sabe del virus, de la enfermedad, cuánto sabe de los criterios de severidad y cuánto sabe de la forma de control del dengue, cómo se controla. La gente se ha hecho muy buena. El venezolano sabe lo que es el dengue, cómo no tiene que ir al médico, eso ya lo sabe. Pero cómo controla la enfermedad, que es a través del control de las larvas, estamos muy deficientes en esa área. ¿Cómo han hecho ustedes en el municipio de Sucre? Bueno, hemos hecho unas campañas, ayudadas por los estudiantes de la Universidad Central que hacen pasantías con nosotros, de campañas de educación, casa por casa, con unos rotafolios especiales, y evaluamos cuán buena es esa educación a través de los años. O sea, hemos hecho investigación que ya demostramos que si tú no informas y educas a la gente en el control
de las larvas, que es lo fundamental, no haces nada, porque no puedes fumigar por toda Venezuela todos los días, todo el tiempo. Doctor, las 3 maneras básicas para controlar precisamente eso. Ya que estamos tratando de educar a los televidentes. Informar a la población es fundamental y utilizarlos como aliado tuyo. Utiliza todos los medios que tienes, Twitter, televisión, radio Bemba, todas las cosas. Bueno, cadenas pudieran usarse, cadenas televisivas a propósito. Para explicar a la gente cuál es la forma real de combate del dengue. Eso es fundamental. Y ahí hay un tema. La gente sigue pensando que tiene que el mosquito, que los mosquiteros, eso ayuda también, pero eso no controla la enfermedad a gran escala. Y hay países que lo han logrado controlar, inclusive en Centroamérica. Entonces, es algo en lo cual es un tema más educativo que necesariamente un tema de políticas públicas más que un tema de que fumigo aquí o fumigo allá. Ahora, ¿cómo cierra este año 2013 frente al brote o la epidemia como tal? La proyección va a estar alrededor de 50.000 casos, 52, 50... ¿Mayor al año 2012? Mayor al año 2012, muy cerquita de la línea de epidemia que, como le dije, viene subiendo progresivamente en los últimos 10 años, entonces es difícil saber exactamente cuándo hay epidemia y cuándo no, y va a cerrar, digamos, con un número importante de casos, que debería ser cero realmente en el país. Si tú multiplicas todos los casos que has tenido en los últimos 20 años por el costo económico que eso representa, ya hay estudios en América Latina donde dicen que esas enfermedades, en particular dengue, genera un impacto económico en las poblaciones que presiona a su desarrollo. ¿Por qué? Porque esa gente no trabaja, tiene que consumir medicamentos, tiene que ir a consulta médica, y eso es un lastre económico que tenemos los países del tercer mundo. Mientras no logramos combatirlo efectivamente, vamos a tener... Doctor, manejan igual cifras así del ministerio, oficiales en este caso, a propósito de la tasa de mortalidad. ¿Hay un registro acerca de esto? Sí, el registro es igual, al igual que el de los casos, es, digamos, semana por semana. La mortalidad ha sido baja en Venezuela la mayor parte del tiempo, cuando lo comparamos con otras partes de América Latina. Por ejemplo, que lo mencionaba. Son más o menos iguales que en Venezuela. O sea, en la América Latina andina, diríamos, el tratamiento de los casos de dengue severos es más o menos estándar hoy en día. ¿En Brasil? En Brasil más o menos también. Esta cuenca amazónica se comporta más o menos de la misma manera y la mortalidad comparada con, por ejemplo, el sudeste asiático ha sido diferente. Es mucho más mortal en Asia que en América, probablemente porque el tipo de serotipo y la capacidad de picadura del mosquito, que no es el mismo en Asia que en América, ha sido un poquito diferente. Pero en Venezuela ya la gente conoce cuándo tiene que ir para el médico en general, cuando se está complicando la cosa. ¿Cuáles son los síntomas? Sí. Entonces, en esa parte, bueno, después de 20 años, digamos, la gente termina aprendiendo. Algo se ha aprendido. Bueno, pero seguimos contagiándonos y nos hablaba del propósito de cómo esto debe venir desde la casa. Uso de mosquiteros, tapar los envases de agua, eso es vital. Y también leía, creo que en su Twitter, el uso de cremas con vitamina B que pudieran ayudar. Cuéntenos. Eso ayuda, eso tiene digamos, la vitamina B tiene un olor que es repelente a los mosquitos, entonces ayuda a los niños chiquitos, no es tóxico, etcétera, etcétera. Pero hay un tema cultural, Laura, es algo, otras investigaciones que hemos hecho en el municipio, por ejemplo, cuando vemos cuánta gente guarda agua, evaluando todo el municipio, desde la California hasta Mariche, encontramos que la gente de la California guarda más agua que la gente de Mariche. Entre otras cosas porque tiene más agua. O sea, en la California casi nunca falta el agua y en Mariche viene el agua cada 7 días. Entonces, la gente mientras más agua tiene, más agua guarda, porque tiene la sensación de que no va a tener agua. Y mientras más agua guarda, más dengue tiene. Entonces, hay un comportamiento cultural paradójico y tienes que enseñarle a la gente, mire, si usted no tiene falta de agua, no guarde agua. Y si va a guardar agua, guárdela en unas determinadas condiciones. Hay productos que te permiten echarle el agua para evitar que sea colonizada por las larvas, que es el gran problema, y eso, de alguna manera, no ha entrado en nuestra disquete, en nuestro disco duro informativo de cómo combatimos el dengue. Ahora, el caso más extremo, más crítico, que es el dengue hemorrágico, en ese caso, ¿cuál es el perfil de este año? Sigue siendo, la relación sí se mantiene 10-1 entre los casos totales de dengue y los dengue hemorrágicos. Ojo, estos casos no son todos los casos que hay. Eso pasa en todas partes del mundo. Se calcula que por cada caso denunciado hay 5 o 6 casos que se quedan en su casa que no se registran. Exacto. O sea, la masa y la carga de enfermedad de dengue en Venezuela ha sido brutal, inclusive cuando lo comparas con otras enfermedades, en términos del número total de casos que ha habido durante 20 años, al menos 40.000 casos todos los años, todo el tiempo, eso es muchísima enfermedad. Claro, bueno, doctor, le agradecemos muchísimo. Igual su Twitter, @JulioCastroM, si quieren
más información a Están las propósito de este tema. Y ahí van a estar esas las gráficas están gráficas, allí. las cifras y los consejos que le hemos dado también para las plantas. Entiendo a las personas que les gustan muchísimo las plantas. Echarle creo- aceite, pero no hay aceite tampoco. bueno, es que ese es el problema. Que el problema del país, ¿no? Bueno, si puede gastar algunas gotitas del aceite preciado que tiene en su casa y se lo pone en las matas,